Bueno, a ver, vamos a suponer que este ángulo es de 30 grados. La realidad es que el peso está yendo hacia allá. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Voy a diagramar mi diagrama de cuerpos libres. ¿Sí? ¿Cómo? El peso está quieto. No, el peso está yendo hacia allá, pero al estar el plano inclinado se va a descomponer. Y ahí tengo que tener en cuenta. Yo les voy a decir de la forma que lo hice siempre yo. Y después podemos trabajar de distintas maneras, depende de los docentes. Yo hago siempre esto. Imaginemos que esta es mi hoja. Entonces, yo tengo un plano inclinado 30 grados, entonces lo que hago es mirar esto así ahora. Giro la hoja un poquito y miro esto así. ¿Tac? ¿Se observa? Al observar esto, yo me doy cuenta que si este ángulo es de 30, este ángulo de acá es perpendicular, o sea, es de 90. ¿De cuánto es este ángulo? De 60. Muy bien, porque forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué digo este ángulo, que es de 60? Cada uno después trabaja como quiere. Pero es el ángulo que termino formando. Porque de acá, cuando yo descomponga fuerzas, yo sé que para el movimiento el peso va a hacer que esto caiga. Ahora lo giré, ¿no? Pero va a caer hasta ahí, ¿sí o no? Y voy a tener un peso ahí y un peso ahí. Este peso me va a terminar afectando para otras cosas. Este va a ser mi peso en X y este va a ser mi peso en Y. Ahí descompongo esas fuerzas. El peso en Y va a estar directamente relacionado con la fuerza de rozamiento. En realidad el peso en Y, lo dibujé al revés, perdón. El peso en Y va a ser hacia acá. Y para arriba, ¿qué va a ir? La normal. Ahí voy a tener una fuerza normal. Entonces, ¿y para acá atrás qué iría? El rozamiento. Y ya se parece al ejercicio de los ejercicios que hicimos antes. La gente se asusta muchísimo con los planos inclinados, pero si yo roto un poquito, es lo mismo y voy a descomponer una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, piensen en esto. Yo tengo mi normal que va para acá, mi peso en X, mi peso en Y y mi fuerza de rozamiento, que va a ir en contra del movimiento. Digo siempre lo mismo. Para que haya movimiento, ¿cómo tiene que ser la fuerza de rozamiento respecto a la otra fuerza? Menor. Si la fuerza de rozamiento es mayor, ¿hay movimiento? ¿Pero se está aplicando todo el rozamiento? No. Bien. Voy de nuevo. Imaginemos que el coeficiente de rozamiento, ahora cuando yo haga el peso en X, vamos a suponer que el peso en X, estoy diciendo una barbaridad, después lo veremos. Vamos a suponer que el peso en X me dé 40 kilogramos. Y que el coeficiente de rozamiento es 2. ¿Listo? Y supongamos que el peso en Y me da 60. ¿Listo? ¿Cuánto me da la normal? 60, porque no hay otra cosa. Bien. Y si el coeficiente de rozamiento es 2, ¿cuánto sería la fuerza de rozamiento? ¿120? ¿2 por 60? Sí. Bien. Pero en realidad yo no puedo contestar que es 120, porque si esto es 40, la fuerza de rozamiento va a ser 40. No, pero te estoy dando otro ejemplo. En el otro ejemplo, no puedo tomar los 120. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo tomar toda la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque si no me haría que me mueva para el otro lado, no habría un equilibrio. Tiene que estar igualadas, porque si no... Como máximo va a tomar, el rozamiento como máximo va a tomar la fuerza que generaría el Si movimiento. el coeficiente fuera 3, la fuerza de rozamiento sería 120 y el otro sería 180. No existe nada en donde la fuerza de rozamiento sea más grande. Nunca va a ser más grande. Potencialmente es lo máximo que puede tener. Es lo mismo que la pared. La pared tiene una fuerza de resistencia. Si yo estoy sentada en una caminadora, Sí. ¿eso no es que la fuerza de rozamiento sea más grande? No, porque lo que está generando el movimiento es el motor. Hay un motor que está haciendo que gire. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Y? Suponete que él gira, ¿no?
yo sería como la fuerza de rozamiento que la empujo para que frene. Vos estás haciendo lo contrario. Y de hecho, viste que a veces cuando vos estás en la caminadora y te afirmás, viste que medio como se frena. Siempre van en contra. El motor genera un movimiento y vos estás generando una oposición. Cuando ustedes en todo concepto logren entender que yo dibujando un diagrama de cuerpos libres puedo ver todo lo que está sucediendo y a partir de ahí puedo ver lo que va a favor del movimiento y lo que va en contra del movimiento, ¿esto en algún momento puede ir para arriba? No. ¿Puede ir para abajo? No. Entonces yo acá tengo que darme cuenta rápidamente que esta fuerza y esta fuerza tienen que tener el mismo módulo, pero obviamente son opuestas. ¿Se entiende? Digo, vuelvo a repetir, esto es lo mejor de la física. La física siempre va a tener este análisis y este sentido común. ¿Vamos bien? Puedo usar este ángulo de acá o puedo usar este ángulo de acá. Ustedes eligen el ángulo que quieran usar. Si yo utilizo este ángulo de acá de 60 grados, ahí te dejo preguntarme. Si yo utilizo el ángulo de 60 grados, fíjense, este es el ángulo que se forma respecto al eje X, ¿sí o no? Sí. 60 grados es el ángulo respecto al eje X. ¿Cómo se averigua la fuerza en X? Bien, entonces, yo voy a decir que la fuerza en X va a ser igual al peso, que es 800 newton. 800 newtons. Esto va a ser 800 newtons por el coseno de 60 grados. ¿Listo? ¿Cuánto da esto? 400. La fuerza de rozamiento va a ser igual a la normal pero tengo que sacar el peso en Y. Entonces, esto es el peso en X. El peso en Y, ¿a qué va a ser igual? A 800 newton, ¿por quién? Por el seno de 60 grados. Fíjense, recuerden esto de cuando estaban en segundo año, se denominaban ángulos. Ahí no lo borres porque te lo voy a volver a preguntar. Recuerden, eran complementarios. Entonces, yo para seguir usando la misma fórmula que antes, tengo que pensar en el complemento. Para seguir diciendo que la fuerza en X es por el coseno y para seguir diciendo que la fuerza en Y es por el seno. ¿Por qué? Porque este ángulo que está acá no es el que se genera con el X en mi nuevo sistema de referencias. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ¿cuánto daba, Octavio? 692,8 newtons. Bueno, quiere decir que la normal también va a ser lo mismo, ¿sí o no? 692,8 newtons. Bueno, por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a ser 692,8 newtons por ¿cuánto? 0,2. Entonces voy a decir que esto, ¿a qué es igual? Bueno, esto ya lo tengo, peso en X, 400 newtons. Esto ya lo tengo, peso 138,6 newtons. Listo. ¿Dudas de eso? Bueno, entonces, ¿qué voy a decir? Que la fuerza total, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿el sistema se mueve? Sí. ¿Se cae? Sí, se cae. Yo siempre voy a poner el positivo a favor del movimiento. Entonces, la fuerza total va a ser igual a 400 newtons menos 138,6 newtons. ¿Dudas de esto? Ninguna duda. ¿Cuánto da esto? 261,4 ¿qué? Newtons. ¿Dudas? Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo sé que esta es la fuerza total. Entonces, la fuerza total o la fuerza que yo tenía del sistema era igual a la masa por la aceleración, ¿sí o no? Sí. Esto me permite saber cuál es la aceleración que mueve al sistema. Bueno, ¿cuánto va a ser? Y 261,4 igual a 40 por... ¿Era 40? Sí, 80, No. perdón. 80 kilogramos por la aceleración. ¿Cuánto me da la aceleración? 3,27. Ahora lo notamos, 80 kilogramos. 3 contra S, 3 por 2,
3,3 metros sobre segundos cuadrados, depende, ¿eh? Si estuviésemos en examen, 3,27. No sé si es 27 o 28, fíjense ustedes, porque serían 3 figuras significativas. Recuerden siempre eso, ¿eh? Bueno, yo lo redondeé ahora a 3,3, pero... Ya me llegó una pregunta. El peso, viste que antes el peso cuando iba para allá era por negativo. O sea, era... En I va a ser negativo, sí. Claro. Está bien. Igual acá yo tomé la magnitud, puedo tomar la magnitud o puedo ponerle el signo. Pero está claro, ¿no? Acá, en I, si yo quiero en I, le puedo poner negativo. Pero lo que pasa es que acordate que el peso, cuando yo lo ponía colgando, ponía 400 newton también. Cuando descomponía la fuerza, hacía eso. ¿Bien? Bueno, ¿esto está claro? Supongamos que me dicen, vuelvo a mirar esto. Voy a complicar un poco más el ejercicio. Octavio, mira acá, porque acá viene la parte complicada y la parte nueva. Supongamos que yo tomo esto y lo vuelvo a su posición original. Esperen que... Lo voy a volver a su posición original. Lo voy a volver a dibujar. Supongamos que lo vuelvo a su posición original, lo vuelvo a dibujar ahí. Recuerden, yo tenía un ángulo de ¿cuánto? Bueno, esto estaba acá, ¿listo? Y supongamos que me dicen que que esta caja se encuentra a una altura de 100 metros. ¿Listo? Se desea saber con qué velocidad... No, escucha. 100 metros. Se desea saber con qué velocidad llega el objeto al punto A. Acá vuelve a aparecer SOHCAHTOA para averiguar una cosa, pero va a volver a aparecer un nuevo concepto. El concepto que yo tengo, y recuerden, de cinemática. ¿Por qué? Porque ya tengo la aceleración. Bueno, primero tengo que saber qué distancia va a recorrer. Por SOHCAHTOA vas a sacar la distancia. Pero yo te estoy preguntando con qué velocidad. ¿Con qué velocidad? ¿Con qué velocidad final va a llegar al punto A? Esta es mi pregunta. ¿Listo? Bueno, necesito saber qué distancia recorre el objeto. Eso sí, ¿con qué lo saco? Muy bien. Acá tengo esta distancia. Bien, entonces, tengo el opuesto y la hipotenusa. Seno de 30. ¿Listo? El seno... ¿De dónde es la hipotenusa? Esta, lo que dibujé en verde, es la hipotenusa. ¿Ves el triangulito ahí? ¿Pero dónde dice? El seno de 30 grados, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto 100 sobre hipotenusa. sobre hipotenusa, que lo voy a llamar D de distancia. ¿Les parece? Sí. Bien, la distancia va a pasar como. ¿Y el seno? ¿Cuánto da eso? 200 metros. ¿Listo? Bueno, ahora pensemos. Tengo la aceleración. Vuelvo a cinemática. Acuérdense, si tengo aceleración, ¿es MRU o MRV? Porque hay una variación de velocidad. ¿Cuál es la velocidad inicial del objeto? 0. Muy bien. ¿Por qué es 0? Porque en el enunciado yo podría haber dicho... Si tomaste no arranca desde abajo. Desde arriba todo. Bueno, ese sería otro tema, pero si supongamos que yo digo que esté en reposo. ¿Listo? Entonces digo, bueno, perfecto. Yo voy a tener una velocidad inicial de 0. ¿Listo? Pensemos que la aceleración ¿a qué es igual? A la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sobre quién era, chicos? Tiempo. Muy tiempo. Bien, el tiempo. Acá me falta. ¿El tiempo lo conozco? No. La velocidad final. No. La velocidad inicial sí, pero ya tengo dos incógnitas. Y la ¿Qué aceleración también. Y la aceleración también, pero tengo dos incógnitas. Siempre tengo que plantearme esto. Tengo dos incógnitas. O termino en un sistema o me busco la fórmula complementaria. ¿Cómo era? Sí o sí me vas a dar vos la distancia que había en ese tipo. Te puede decir la distancia. Yo acá lo compliqué para que usemos trigonometría.
Este sería el caso, uno de los casos más complicados. No, pero lo que voy es que me va a dar siempre por lo menos una. Sí, te tiene que dar algo, salvo que te diga, como en los ejercicios del libro de matemática, dejarlo en función de h. ¿Viste que vos en el ejercicio de matemática a veces lo dejás en función de r? Sí. Por el radio, o lo dejás en función de pi, de k, de lo que sea. Bueno, salvo que te pida eso, que vos lo dejes en función de, si yo busco un dato numérico tengo que encontrarlo. ¿Cómo era esta? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia recorrida. ¿Esta me sirve? Sí. Esta me sirve. Para Muy bien. Esta me sirve para sacar velocidad final. También me podría haber servido la de distancia. ¿A qué era igual la distancia? Fíjense, era igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial, ¿cuánto dijimos que era? ¿Este término se anula? Bueno, tengo la aceleración, tengo la distancia, podría haber sacado el tiempo para reemplazarlo acá. Solamente me pide velocidad final. Si me hubiese pedido el tiempo que tarda, tengo que usar una de las dos. ¿Bien? Vamos con esta. Entonces, ¿qué voy a decir? 3,3. La aceleración es 3,3 metros segundos cuadrados. Es igual a la velocidad final al cuadrado. Tacho, velocidad inicial, que tarda 0. Bien, esto es 0. Y la distancia dijimos que era... 400, o sea, 2 por 200. O sea, 400. 2 por 200 es, perdón, 400 metros. ¿Estamos hasta acá? Bien, ¿esto cómo pasa? Me queda 3,3 metros segundo cuadrado por 400 metros, todo esto raíz cuadrada, ¿sí o no? Esto me va a dar el módulo de la velocidad, si yo soy muy riguroso en los despejes. ¿Y esto cuánto da? 36,3 ¿Qué? metros sobre segundo. Porque es una velocidad. Las unidades, ahí también apliquen. ¿Trabajarlo así o tipo dejarlo como la calculadora me lo da en 2 raíz de 330? No, en física, en matemática, te digo, si te pide, viste que en matemática te pide surform o te pide el valor exacto, bueno, ahí lo dejas. En física siempre te va a pedir 3 figuras significativas, porque nadie va diciendo, che, ¿a qué velocidad ibas? A 15 raíces de 2. A nadie se le ocurre. Bien, encontré la velocidad final. ¿Qué pasó con este ejercicio? Combinó lo que yo vi en la primera evaluación con lo que yo vi en la segunda evaluación. ¿A esto qué le falta agregar? El concepto de energía y el concepto de potencia. Energía. Acuérdense, seguramente en cuarto o en tercero vieron energía cinética, energía potencial, energía potencial. Bueno, de a poquito, clase a clase, le vamos a ir metiendo un concepto más. Primero, fíjense cómo fuimos transcurriendo. En la primera parte del año vimos cinemática. En la segunda evaluación vimos toda esta parte de las leyes de Newton. Ahora, ¿qué hice? Lo combiné. De acá va a ir a energía y de ahí va a ir a potencia. Y ahí se va a volver el ejercicio que termina unificando todos los conceptos. Lleva tiempo esa cuestión de ir analizándolo. Pero siempre les digo lo mismo. Ustedes tienen que partir de algo muy básico. Lo básico tiene que ser algo muy sencillo. Entender que yo puedo girar este plano. Si a mí me queda claro esa parte y utilizo el sentido común para plantear las cosas, y acá, ¿se acuerdan que...? Sí, a mí no se me hubiera ocurrido porque podía bajar la fuerza y hacer el ángulo. Bueno, pero por eso te voy dando tips. Ahora lo que digo es esto. ¿Vieron el pequeño error que tuvieron en la evaluación? Bueno, ojo acá, porque eso arrastra todo. Entonces, lo que necesito es mucha atención a la hora de los planteos. Voy a cortar acá si no se hace tan largo.